Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Y cada palabra de Jesús, ¿no? Cada enseñanza que salió de Él, hicieron un eco en la eternidad, porque a través de ellas el corazón del Padre fue escuchado. Dijo Jesús: yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Chécate lo importante de esta declaración. Yo hablo no lo que yo creo, no lo que yo opino, no lo que yo pienso. Hablo simplemente lo que he visto en presencia del Padre. Pero a pesar de esto, creo que definitivamente hay palabras que trascienden mucho más allá de lo que quizá el día de hoy hemos podido llegar a considerar. Y mientras Jesús estaba experimentando uno de los dolores, una de las agonías a través de uno de los castigos más violentos que alguien podía experimentar en esta época, como lo era la crucifixión romana, de su boca salieron palabras que abrían la puerta, la posibilidad para un camino nuevo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es súper interesante, porque si ligamos estas palabras que salen de la boca de Jesús y las ligamos con lo que Pablo va a decir más adelante en Colosenses, en donde dice que a través del triunfo de la cruz, Jesús despojó y expuso públicamente a los principados y potestades. Entonces, si ligamos estas dos declaraciones, podemos entender que no es casualidad que Jesús levantara con las últimas fuerzas o con el último aliento, uno de los últimos alientos que había en los pulmones de Jesús, esto: perdónalos. Yo no había visto cómo es alguien que no puede respirar hasta este último año con este tema del COVID, ¿no? Y reportajes que salen en televisión y videos que andan circulando en internet, ¿no? Y cómo la gente es literalmente tiene que estar puesta boca abajo en una determinada inclinación para liberar un poco la presión que la gravedad misma ejerce sobre los pulmones con el propósito de que puedan respirar, ¿no? Y se les dificulta, ¿no? No es como tú y yo. ¿Cuántos piensan en respirar? O sea, ¿quién piensa hoy tengo que respirar? Híjole, pongo mi alarma para recordarme que tengo que respirar. ¿Alguien hace eso? No, creo que nadie, ¿no? Lo hacemos por naturaleza. Pero una persona que tiene sus pulmones comprometidos tiene que hacer un esfuerzo muy importante para poder hacer algo que para ti y para nosotros es natural. Entonces, vemos aquí por temas de la crucifixión, por posturas, por todo lo que Jesús había experimentado antes de la cruz y durante la cruz, vemos a un Jesús con haciendo un profundo esfuerzo para poder respirar, para poder jalar aire que llegaran hasta sus pulmones. Y con uno de los últimos esfuerzos, con ese gran esfuerzo que Jesús tuvo que hacer, pudo articular estas palabras: perdónalos. Porque a través de esta súplica, Jesús nos deja ver justo lo que Pablo va a hablarnos en el capítulo 6. Y es que la guerra y nuestro impulso a pelear no es carne contra carne, que la guerra y nuestro impulso a pelear no se lucha en el terreno de mi hermano, en el terreno de mi prójimo, sino que es una guerra espiritual donde Satanás y sus acechanzas son el verdadero enemigo. Entonces, ese perdónalos nos deja ver más que a un Jesús amoroso,
Más que a un Jesús que está pensando hasta el último momento en el amor y en el perdón, nos deja ver también a un Jesús que sabía que su lucha no era en contra de ese soldado romano que estaba perforando sus manos cruelmente. Nos deja ver que su lucha no era contra el religioso que había sido cegado por el celo de una traición. Es la misma razón por la cual Jesús viene y reprende a Pablo cuando saca su espada y mocha la oreja de Malco, el soldado romano. Jesús sabía que la única y que la verdadera lucha, la única lucha válida que él podía enfrentar era contra Satanás y sus acechanzas por medio de la manipulación y el engaño, como veíamos la semana pasada. Ese es el arma perfecta, favorita y única de Satanás: manipulación y engaño. Entonces, con esto en mente, vamos ahora sí a Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14, pero voy a leer todo hasta el 17 para tener el contexto completo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es interesante porque comentaristas señalan que Pablo había pasado tanto tiempo preso, Pablo había pasado tanto tiempo encadenado y junto a un soldado romano, que pudo desarrollar esta figura de la armadura de Dios, ¿no? Y empezó observando al soldado romano, platicando con él. Oye, ¿para qué te sirve esto? No, pues para proteger la cabeza. Oye, ¿para qué te sirve la espada? No, pues la espada sirve para atacar, para conquistar. ¿Para qué te sirve el escudo? Ah, no, pues mira, tenemos 2 escudos, ¿no? Un escudo chiquito, un escudo más grande. Y Pablo, meditando en esto y a través de la revelación del Espíritu Santo, nos deja esta increíble enseñanza. Ahora, es súper interesante que el concepto de guerra espiritual realmente no aparece en ninguno de los escritos bíblicos. Si tú buscas la palabra guerra espiritual en la Biblia, no la vas a encontrar, ni siquiera en los escritos más antiguos. Este término, guerra espiritual, es un término que fue interpretado y finalmente fue adoptado por diferentes grupos que hoy son conocidos como carismáticos o sensacionalistas. Entonces, esto ha hecho, el hecho de que realmente el término guerra espiritual sea un concepto humano, un concepto desarrollado por teólogos para entender mejor esto, ha hecho que este tema se lleven a 2 extremos totalmente opuestos entre sí. Por un lado, aquellos para quienes absolutamente todo es una guerra espiritual, ¿no? Y entonces entran a un cuarto donde hace demasiado calor. Y como hace demasiado calor, entonces lo más probable es que hay un espíritu de sudoración al cual hay que reprender y expulsar, ¿no? O no prende el carro en la mañana y es Satanás haciendo que llegue tarde a mi trabajo, entonces tengo que imponer manos sobre el carro, orar sobre él, que salga ese demonio que está descomponiendo mi carro y se soluciona el problema.
Pero por otro lado está el extremo totalmente opuesto. Ese extremo que simplemente decide ignorar la realidad de un mundo espiritual, la realidad de una lucha, la realidad de un conflicto entre mundos o entre reinos, mejor dicho. El problema con esto es que entre más decides ignorarlo, simplemente menos real se vuelve esto. Lo que por consecuencia nos lleva a dejar a un lado el llamado que, como dice Pablo, a estar atentos y resistir a sus acechanzas, porque simplemente como estoy en este extremo, no creo que sea algo que sea real, o simplemente no es algo en lo cual yo estoy involucrado. Pero sabes, definitivamente creo que extremos siempre o por lo general terminan haciéndonos perder el enfoque y la perspectiva de las cosas. Ahora, déjame ir un poco más profundo en esto para tener una perspectiva más real, una perspectiva más centrada en el tema. Porque definitivamente, y al menos creo que fue mi caso durante una temporada, muchas veces nuestra perspectiva acerca de demonios y de guerra espiritual está más formada por Hollywood y por su interpretación del tema que realmente lo que la Escritura nos dice acerca de demonios y lucha espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las acechanzas del enemigo, que su estrategia rara vez, y repito esto y lo digo con mucho cuidado, pero rara vez va a consistir en venir en la noche y jalarte los pies. Rara vez, y nuevamente hago énfasis en esto, rara vez la estrategia de Satanás va a hacer que tu esposo o tu esposa floten en la noche y les cambie la voz, ¿no? Quizá eso fue lo que le diste de cenar una noche antes, ¿no? Rara vez la estrategia de Satanás consiste en esto. Porque solo piénsalo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Lo vimos la semana pasada. Su propósito es tener, en medida de lo posible, o manipularnos externamente en medida de lo posible, para que tú y yo poco a poco comencemos a alejarnos cada vez más del consejo y de la voluntad del Padre. Cuando Satanás viene y nos jala los pies en la noche, cuando Satanás viene y hace que al otro le empiece a girar la cabeza y a vomitar verde, ¿qué es lo primero que hacemos? Gritar y ¡ay, qué miedo! No, o sí. Todos a orar. Vamos a tener una noche de alabanza, vamos a tener velada de oración, vamos a ungir el cuarto, ¿no? Y automáticamente nos cerramos, nos unimos. Entonces, Satanás es mucho más astuto que eso. Satanás es mucho más sutil. ¿Recuerdas la semana pasada? Veíamos que la Biblia, cuando describe a la serpiente, la describe no como la más escandalosa, no como la más poderosa, no como la más, cualquier otra definición que pudo haber dado en ese momento de Satanás. Simplemente la presenta y dice, era la más astuta de todos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que rara vez la estrategia de Satanás es venir y hacer actos como esos. Mira lo que dice Pablo acerca de cómo es que Satanás ataca y se presenta. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. Porque aunque andemos en la carne, no militamos, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y llévate eso. Si te vas a llevar algo de guerra espiritual, llévate eso. Porque ese es el centro, ese es el núcleo, ese es donde se desarrolla toda guerra espiritual. Es un terreno, es una lucha que se pelea en un terreno donde se levantan principalmente fortalezas de razonamiento. Es un terreno donde se levantan fortalezas de argumentos falsos y maneras de pensar contrarias a la mente de Cristo. Y es justo ahí donde la iglesia es llamada a levantarse para hacer frente y para derribar todo lo que el enemigo quiera venir y edificar. Entonces ve lo interesante de esto, porque cada vez que tú y yo nos involucramos como iglesia para hacer que el reino de Dios avance, terminaremos encontrando una profunda oposición, la cual hemos sido llamados a resistir. Ahora, nada más te recuerdo esto: cuando se habla del reino de Dios, cuando se habla de reinos, se habla de una manera de vivir, una esfera de existencia en donde existe una voluntad dominante. Entonces, cada vez que tú y yo nos involucramos para que el reino de Dios, para que su voluntad, su visión se establezca, vamos a encontrar oposición. Dile a tu hijo, dile a un niño, obedéceme, y ¿qué te va a decir? Sí, claro, ¿no? Con una sonrisa en la boca te va a decir, ¿quieres que haga algo más? Mami amada, papi amado. No, oposición. Mi voluntad sobre tu voluntad. Y veíamos esto también la semana pasada, y perdón que esté regresando tanto, pero son temas ligados. Todo pecado en contra de Dios, todo mal que hago en contra de mi prójimo, nace de la necesidad egoísta de someter tu voluntad a mi voluntad. Esos son reinos. Ese es choque de reinos. Entonces, esto es lo interesante, que cada vez que nos involucramos para que el reino de Dios avance, terminamos encontrando una profunda oposición, la cual tú y yo hemos sido llamados a resistir. Porque en el reino de Dios no hay civiles, en el reino de Dios todos somos soldados. Por eso Pablo nos habla de una armadura que tenemos que vestir para poder estar equipados con lo necesario mientras participamos en el avance y en la lucha por hacer que el reino de Dios se establezca. Regresa a Efesios nuevamente al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y déjame explicarte eso. Lo primero que Pablo nos llama a vestirnos en esta armadura, ¿no? En este paquete que es llamado armadura, es el cinturón de la verdad, es ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ahora, esta palabra verdad tiene una raíz en el griego, que no la voy a pronunciar porque no lo voy a decir bien, pero tiene una raíz en el griego que hace referencia a una verdad que está ligada, que está conectada con la honestidad, con la sinceridad o la integridad. Y sí, puedes verlo ahí, verdad, honestidad, sinceridad o integridad. En otras palabras, tiene que ver con la idea de vivir sin la intención de aparentar algo que en realidad no soy. Una vida honesta,
una vida sin máscaras, una vida que no aparenta, una vida que no oculta la realidad de mi verdadera identidad. Entonces el cinturón de la verdad es un elemento con el cual Pablo en primer lugar nos llama a ser íntegros, a ser de una sola pieza, a ser de un mismo sentir, como diría la Escritura, a manejar esta tensión que siempre existe entre lo que soy en privado y lo que dejo ver en público. ¿Por qué? Porque la acechanza de Satanás, y escucha esto, la acechanza de Satanás siempre va a ser, mientras puedas ocultar la realidad, estás bien. Mientras puedas presentarte con una máscara que oculte tu identidad real, entonces no es tan grave. Puedes seguir haciéndolo. Porque si lo puedes esconder, es que no está tan mal. Entonces, chécate, el cinto de la verdad es el elemento que nos lleva o que nos llama en primer lugar a la integridad, a la honestidad, a la verdad. Y ojo con esto, porque integridad siempre da lugar a la vulnerabilidad. Déjame repetir eso. Integridad, honestidad, siempre va a dar lugar a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque integridad nos posiciona en un terreno en el que confiadamente puedo compartir mis luchas. Vulnerabilidad me coloca en un terreno donde confiadamente puedo ir y mostrar mis temores, puedo mostrar mis debilidades, puedo demostrar mis fallas, puedo demostrar aquello con lo cual estoy peleando, con el propósito de que se construya un puente que le dé paso a otros para que entonces ya no tenga que seguir luchando solo, sino que ahora hay espacio para que otros puedan venir a mi lado y pelear juntos esta batalla. Pablo le dice a Timoteo, lucha como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo no me imagino jamás un soldado sano, tanto físicamente como mentalmente. Yo no me imagino un soldado diciendo un día, se me antoja ir a luchar a Irak solo. No, sería ilógico. Hemos visto en las noticias muchachos de 13, 14 años haciendo cosas realmente terribles, pero mentalmente no están sanos. Entonces, mentalmente, espiritualmente, tú y yo no podemos enfrentar esta lucha en el terreno de la soledad. Y Pablo dice, o a través del cinturón de la verdad, nos invita a mostrarnos vulnerables. ¿Qué se requiere para eso? Humildad. Reconocer que, en primer lugar, que yo no puedo solo. Y en segundo lugar, la valentía de exponer realmente mis luchas. Porque si uno tropieza, dice Eclesiastés, si uno cae, el otro, el que está junto a él, puede venir y levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y no lo sé, pero quizá la manipulación del enemigo, quizá él ha podido ser tan sutil, tan astuto, tan vivo, que ha logrado manipularte diciéndote, ay mira, pues tú tienes a Dios, tú ora, tú ríndele cuentas a Él. Rendirle cuentas a alguien más, ¿por qué? ¿Que no confías en Dios? ¿Por qué otros tienen que enterarse de tus luchas? Ay, ni que los otros fueran perfectos. ¿Qué van a decir de ti? Pero sabes, uno de los cuadros más sensibles que nos presenta la escritura de esto es
cuando Jesús, justo antes de adentrarse al Getsemaní, la noche que fue arrestado, hablando desde la vulnerabilidad de su corazón, le dice a 3 de sus discípulos: hey, mi alma está triste, mi alma está profundamente angustiada. Quédense conmigo, acompáñenme en oración. ¿Por qué Jesús ve necesario hacer esto? Él es el líder. ¿Que no tendría que mostrar resiliencia y que no tendría que mostrar fortaleza y que no tendría que mostrar que Él tenía el control de las cosas? ¿Por qué Jesús decide mostrar tan abiertamente su debilidad? Estoy triste, ayúdenme, oren por mí. Porque aún Jesús nos dejó ejemplo, aún de estos detalles tan aparentemente sin importancia, pero aún vemos cómo Jesús nos deja ejemplo de la necesidad que hay de mostrar las áreas volubles, las áreas vulnerables que envuelven muchas veces nuestro corazón. C.S. Lewis, este escritor que seguramente ubicas por novelas como Las Crónicas de Narnia, logró interpretar o logró manifestar verdades teológicas bastante profundas a través de las diferentes personajes y a través de las diferentes situaciones que él describe en muchas de sus historias. Y en una de ellas, llamadas El Gran Divorcio, él comienza a narrar de una ciudad, pero es una ciudad bastante particular, es una ciudad con una atmósfera profundamente triste. Y me imagino esta ciudad de esta manera, solamente que, como la describe Lewis, es una ciudad profundamente oscura, ¿no? Una ciudad con este frío que aunque te pongas chamarras, sigue de alguna manera entrando el frío por la costura de la ropa y lo sientes, ¿no? Te cala los huesos. Pero a pesar de eso, él describe cómo la ciudad cada vez va creciendo y extendiéndose más y más y más y más y más. Lo interesante de esto es que la ciudad crece no porque una gran cantidad de habitantes vayan llegando, ¿no? Sino porque los habitantes que ya habitan en esa ciudad simplemente decidieron que entre más lejos pudieran poner su casa a la de su vecino, era mejor. Y entonces comienzan a construir una casa aquí y kilómetros de distancia a otra. Y otra, y otra, y otra, y eso va demandando cada vez más extensión de terreno. Lo triste es que entre más lejos se establece una casa de la otra, la ciudad se va volviendo más oscura, más fría y más triste. Y sabes, creo que es lo mismo que pasa cuando decido alejarme y pelear mis batallas solo. No solo mi entorno, sino yo mismo comienzo a volverme cada vez más indiferente. Yo mismo comienzo a volverme más frío e insensible a las necesidades de los demás. Entonces ve lo interesante de esto, porque el primer elemento de la armadura termina siendo una invitación para enfrentar las acechanzas del enemigo bajo un contexto de comunidad, que es lo que Pablo ha venido hablando desde básicamente el capítulo 5. Porque en el comunidad soy fortalecido, porque en comunidad soy levantado, porque en comunidad hallo gente que levanta mis brazos, en comunidad soy empujado. Y sí, tenemos a Dios de nuestro lado, no hay duda de eso, y no quiero que dudes de eso. Y puedes confiar en que Él está contigo en medio del valle de sombra más oscuro por el cual hoy tú puedas estar pasando. Pero si Él te ha rodeado intencionalmente de una comunidad de fe, es porque definitivamente esta batalla no es una batalla que se pelea en el terreno,
de la soledad. No se pelea ahí. Y ojo, porque una vez más, en la visión de Pablo, el concepto iglesia termina involucrándose y siendo parte fundamental para mi desarrollo y para mi madurez espiritual. No peleamos solos. No peleamos solos. Entonces, este elemento termina dando lugar al segundo elemento de la armadura, versículo 14. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es esto de la coraza? La coraza era una especie de chaleco, creo que era de hierro en ese entonces, ¿no? Era bastante pesado. De hecho, si recuerdas, David trata de ponerse una armadura, ¿y recuerdas qué pasa? No podía con ella, ¿no? Porque no estaba entrenado, no estaba equipado o fortalecido lo suficiente para poder llevar una armadura de esas dimensiones, ¿no? Entonces, la armadura era un chaleco cuyo propósito principal era proteger el corazón, ¿no? Coraza, corazón. Pero también protegía otros órganos vitales como pulmones, como vísceras, ¿no? Y cuando Pablo habla de justicia, ¿no? Cuando Pablo dice vestíos con la coraza de justicia, hace referencia a lo que es recto y bueno delante de Dios. Lo que es recto y bueno delante de Dios. Ahora es interesante esto, porque la única justicia que realmente es válida, la única justicia que realmente importa porque nos posiciona delante de Dios como hijos amados, nos posiciona como hijos perdonados y libres de toda condenación, es la justicia que se nos otorga mediante Jesús y su sacrificio. Fuera de Él, fuera de Cristo, cualquier cosa que nosotros pretendamos presentar como un acto de justicia para posicionarnos como hijos amados, como hijos perdonados delante de Dios, dice la Escritura que simplemente son considerados como trapos de inmundicia. Porque mi justicia no alcanza a posicionarme delante de Dios como un hijo amado. Cualquier acto, por más noble, por más lleno de amor que yo pueda hacer, no alcanza para pagar el precio que tenía que pagar por mi pecado. Entonces, en otras palabras, solamente Jesús es nuestra justicia. Y solo por medio de Él todos nuestros pecados ya han sido pagados y por lo tanto han sido perdonados. Solo a través de Jesús. Entonces ve lo importante de esto. Porque si yo no me visto, si yo no me cubro con esta coraza de justicia, ¿qué va a quedar expuesto? Corazón. Y cuando yo no me visto, cuando yo no me protejo con la coraza de justicia, mi corazón va a quedar totalmente expuesto a las acechanzas del enemigo, quien fácilmente va a venir a manipularme para hacer que mi corazón termine ahogado. Escucha eso. Que mi corazón termine profundamente ahogado en culpa y condenación por algo que ya fue pagado y perdonado en la cruz. Y tienes que saber esto, porque muchas veces la estrategia de Satanás, su artimaña, su ataque, no es tanto el venir y tentarme para que peque. Porque sabes, aun cuando Satanás no existiera, aun cuando Satanás estuviera atado y no pudiera moverse, tú y yo seguiríamos pecando. Entonces no todo es culpa de él. Y toma eso con cuidado. Pero aun cuando Satanás no estuviera, tú y yo seguiríamos pecando. ¿Por qué? Porque nuestra carne sigue viva. Nuestra carne no ha sido redimida. Nuestra alma ha sido redimida. Nuestra carne todavía no. Entonces, la estrategia de Satanás muchas veces es simplemente dejarme
simplemente soltarme, simplemente esperar como lo haría un buen depredador, estar ahí, acechando, a ver cuándo Quique hace eso que tanto le encanta hacer y que es pecado, para que cuando lo haga, yo pueda venir y susurrar a su oído, manipularlo y hacer que su corazón termine ahogado en una culpa y en una condenación que Jesús pagó ya en la cruz. Esa es muchas veces la estrategia del enemigo. Ahogar tu corazón en culpa y condenación por algo que ya no tiene efecto. Es hacerte sentir tan indigno, es hacerte sentir tan sucia o tan sucio, es hacerte sentir tan profundamente bajo que prefieres huir y esconderte de su presencia lleno de temor en lugar de venir y sentarte confiadamente en su mesa. Y la acechanza es esta, que cuando Satanás logra ahogar mi corazón en culpa y condenación, entonces habrá logrado también hacer que la imagen, la perspectiva de quién soy, como la perspectiva del Padre, cambien y se vuelvan confusas. Ojo, no que yo cambie, no que quién es el Padre cambie, pero lo que Satanás logra es hacer que en mi mente, en mi perspectiva, el quién soy yo y quién es el Padre se vuelvan confusos, se vuelvan nublados y me aleje. Y ahora en lugar de verme como un hijo amado, en lugar de verme como un hijo perdonado, y en lugar de ver al Padre y ver a su presencia como una presencia amorosa, como una presencia que está dispuesta a extender sus brazos para recibirme, como un padre recibe a su hijo cuando regresa a casa, tristemente se vuelve una presencia que termina representando una amenaza para mí. Y mi instinto ante la amenaza, ante el peligro, ante el dolor, siempre es huir. ¿Sabes? Una de mis caídas más profundas en mi caminar con Cristo y que más tiempo duró, ¿no? Alejado yo de Cristo, y un tiempo donde hice mucho daño y me hice mucho daño a mí mismo, fue justamente una noche que acostado en mi cama reflexionando acerca de la realidad de lo mal cristiano que era, porque lo era. Pero esa noche dejé que Satanás ministrara mi corazón con pensamientos como estos. Quique, ¿crees que Dios te va a perdonar tan fácilmente? Quique, tienes años yendo a la iglesia. ¿Estás jugando o qué? Quique, ¿has probado sirviendo? ¿Has probado yendo a estudios bíblicos? ¿Ya pasaste por la escuela de evangelismo y no has cambiado? ¿Crees que Dios quiere escucharte otra vez diciéndome, Señor, perdóname por lo que hice hoy o ayer? Ya está cansado. ¿Ya te diste cuenta? Eres tibio. Ese creo que fue el golpe colocado a la mandíbula. Que eres tibio. Y la Biblia dice que Dios vomita a los tibios. Mejor vuélvete frío y ya. Él puso esa medida. Prefiero o eres caliente o eres frío, pero no tibio, porque si no te vomito. No has podido ser caliente en estos años. Frío. Y me alejé. Y me perdí. E hice daño. Y me hice daño. Y sabes, definitivamente al Padre le duele cuando pecamos.
pero duele más cuando nos decidimos alejarnos por algo que ya había sido pagado y perdonado en la cruz. Por eso es tan importante la coraza de justicia, pero no mi justicia, sino la justicia de Cristo, porque con ella protejo mi corazón sabiendo que no hay pecado, ya sea pasado, presente o futuro, que no haya sido cubierto y pagado por Cristo en la cruz. Y eso me libra de condenación, eso me libra de todo temor. Y entonces, como dice Hebreos 4, puedo venir y acercarme confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay un lugar para mí en la mesa del Padre, en donde en lugar de encontrar condenación, en donde en lugar de encontrar hoy juicio, voy a encontrar la misericordia, el perdón, pero también la restauración que mi corazón necesitan. No dejes que el enemigo te manipule haciéndote creer que el Padre ha cerrado la puerta. Porque el Padre está dispuesto a levantarte, y escucha eso, no sé para quién es, pero el Padre está dispuesto a levantarte y a restaurarte 1000 veces antes que alejarse de ti. Él te quiere en su mesa, porque eres de Él y Él es tuyo.